Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración antes de dar algunos avisos y evidentemente entrar a la temática. Pero primero lo importante, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la vamos a ofrecer por la institución del papado, una institución puesta por nuestro Señor. Oramos por los papas que han pasado, por nuestro Papa actual y los papas que vendrán. Lo hacemos con la oración de San Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, a ver, los avisos rapiditos es, espero que se pueda estar escuchando bien este micrófono. He tenido un poco de problemas con el anterior y además estoy, entre comillas, estrenando porque es viejísima. Un amigo me dio una computadora, una iMac del 2015 y estoy tratando bueno, yo tengo una MacBook Pro que es pequeña, es muy potente, pero es pequeña en la pantalla, entonces esto me va a servir un poquito para tener pues todo lo que tengo que mostrar en pantalla, que era un rollo hacerlo en una pantalla más pequeña como la MacBook Pro, pero estoy teniendo problemas de latencia, entonces espero que los videos que les voy a poner, que son básicamente el corazón de este live, no se frenen del todo o al menos en el audio se pueda escuchar. Me doy por bien servido que se escuche. Em, Dicho esto, ya con respecto al tema, les menciono que el título ciertamente tiene algo de clickbait. Yo personalmente, ustedes los que han consumido mi material saben que he hablado de los tradicionalistas y del tradicionalismo y haciendo una diferencia entre tradicional, que todo católico tiene que ser tradicional, versus tradicionalista o un tradicionalismo, un poquito en la mística de lo que decía Chesterton, ¿verdad? Que la tradición no es la entrega de las cenizas, sino del fuego. Entonces, bajo esta analogía que hace Chesterton, hablo que los tradicionalistas son los propagadores de las cenizas, ¿verdad? Aun cuando ellos creen que están propagando el fuego, pero propagan cenizas. Y he hablado de esta cuestión de la tradición como ese fuego, como ese dinamis que se aplica muy particularmente en la Sagrada Escritura al Espíritu Santo. ¿Va? Entonces, pero es un clickbait un poco el título, porque cuando yo menciono estos títulos modernista, tradicionalista, conservador, progresista, izquierda y derecha, generalmente y valga la redundancia, generalizo, ¿verdad? No le pongo el saco a personas concretas, ¿verdad? O intento no ponérselas, salvo en casos muy particulares que a mi juicio lo tenía que hacer. En este caso voy a presentar eh, clérigos que podrían estar en el ala tradicionalista y otros en el lado progresista o modernista, si lo queremos ver a nivel teológico, ¿ah? Pero no esa es mi intención, porque los sacerdotes que van a representar la parte tradicionalista tienen algunas posturas que no propiamente se adhieren al tradicionalismo más rancio, ¿ah? Y aquellos que representan la parte progresista o modernista, pues tienen afirmaciones de una tradición, de una ortodoxia eh, plausible, ¿verdad? Entonces, am, es simplemente un clickbait y el título. Espero que sus sacerdotes no lo tomen personal. Estoy tratando de tomar sus comentarios y situarlos dentro de estos dos espectros del tradicionalismo, el progresismo o modernismo, eh, para ver lo curioso de sus semejanzas, porque estos dos extremos generalmente
pues se creen agua y aceite y son más semejantes de lo que uno creyera, ¿va? En fin, dicho esto, vamos a entrar un poquito en materia y lo que voy a hacer primero es compartirles un trocito de la entrevista que el padre Javier Olivera Rabasi le hizo a, em, bueno, este sacerdote, no sé si es monseñor o algo, pero es Jaime Mercant Simó, que he visto algunos pronunciamientos bastante pasionales que hace allá por X, ¿verdad? Em, pero bueno, aquí el punto está en escuchar esta posición respecto al papado, porque vamos a centrarnos en esta cuestión, de la posición tradicionalista del papado, que hoy más que nunca es casi prima hermana de la posición sobre el papado de los progresistas, de los teólogos de la liberación, etcétera, como lo iré probando, y de ahí vamos a sacar ciertas conclusiones, ¿no? Eh, o más que conclusiones, reflexiones. Quiero que sea un tema que quede abierto, a la reflexión y sobre todo a la oración. Escuchemos, pues. Lo que intenté predicarle a la gente es, miren, la verdad que si uno hubiese vivido en la Edad Media o en el Renacimiento, uno pasaba toda su vida sin saber ni siquiera quién era el Papa. El sacerdote predicaba, rezaba la Santa Misa, cuando llegaba el momento del canon, nombraba al Papa, nombraba al obispo, y uno podía pasar toda su vida en un pueblito perdido de, de España, por ejemplo, sin saber siquiera el nombre del obispo ni del Papa, ¿no? Voy a parar aquí. Es interesante porque esto es una verdad que está diciendo el Papa, el padre Javier Olivera Rabasi. Pero precisamente esto nos habla de cómo las realidades de la iglesia tienen su contexto también histórico y cultural. Hoy por hoy se habla de más del Papa, ¿pero por qué? Porque estamos en el era de las redes sociales, etcétera. Y ante estos retos, la iglesia tiene que responder, porque, por ejemplo, el padre Javier, en esta entrevista, o no sé si en otra, le escuché decir de que él quisiera que el próximo Papa, pues, no diera tantas entrevistas, que no tuviera, este, pronunciamientos en los medios de comunicación y todo este tipo de situación. Eh, y creo le respeto su opinión, pero creo que no está entendiendo precisamente los tiempos que estamos viviendo. Evidentemente, podría decir, no, precisamente porque los entiendo, sé el peligro de que pueden manipular lo que dice el Papa. El Papa se puede quedar calladito, hermanos. Lo hemos visto ahorita con el Papa León XIV. Videos con inteligencia artificial que muchos católicos bien intencionados, les puedo decir inclusive hasta familiares, han compartido, que son obra de la inteligencia artificial y que no son capaces de identificar que no es el Papa que está hablando, aunque parece que está hablando. Entonces, si el Papa León XIV le hace caso al padre Javier Olivera Rabasi, de decir, ¿sabe qué? No pronunciamientos, póngase nada más a enseñar el catecismo, no entrevistas, etcétera, para que precisamente no se fomente los dimes y diretes y la confusión que presuntamente se generó en el pontificado del Papa Francisco, que hablaba pues por los codos, básicamente, en el avión, en todo, ¿va? Y opinaba de todo, básicamente. Entonces, pues vamos bajando tres rayitas y vamos a esos tiempos que no son los actuales. Pues miren, la propia revolución digital que estamos viviendo se encargará de seguir poniéndole en boca del Papa cosas que pueden crear confusión, y que quizá los más eruditos podrán identificar esto es inteligencia artificial. Se le ha clonado la imagen al Papa, se le ha clonado la voz al Papa, etcétera, y se está diciendo cantidad de cosas que no las ha dicho el Papa, ¿no? Entonces, am, pero bueno, tomo este dato del padre Javier porque ciertamente, eh, anteriormente, pues, ¿cuántos católicos conocían el nombre del Papa? Vamos, ya no digo ni una foto, porque no, antes ni siquiera la fotografía, o sea, ni se enteraran cómo lucía el Papa, ¿verdad? Saben que soy muy afín a los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús, que se ha dicho de paso, el papa que de su tiempo es León XIII, ¿verdad? O sea, por el cual León XIV tomó el nombre, ¿verdad?
Y Santa Teresita en sus escritos se admira de que básicamente cree que el papa casi estaba muerto, ¿verdad? Porque de hecho es el primer papa que se graba en video, por ahí hay un video viejísimo que lo pueden buscar de León XIII, y era un papa súper delgadito, ¿verdad? Entonces ya Santa Teresita lo vio casi en la recta final de su pontificado y prácticamente creía como que estuviera muy enfermo o muerto, básicamente, así bien flaquito, ¿va? Otra cosa se hubiera imaginado Santa Teresita si estuviera en esta era, que ya le hubiera llegado por un tuit o por Facebook o por Instagram una foto del Papa, ¿va? Entonces, esto el padre ciertamente lo pone y lo va a decir un poquito al final, porque nuestra fe no puede depender del Papa, sino de Cristo, y en esto estoy completamente de acuerdo con el padre. Pero que ese Cristo ha querido dejar al sucesor de San Pedro. Y no es un cualquier Juan charrasqueado que le podemos ser indiferente al ministerio que está desarrollando, ¿va? Em, entonces, en este sentido, cuando no somos indiferentes a esta realidad, el papado se sitúa también en un contexto, ¿va? Porque lo ha mencionado mucho el padre Javier Olivera y otros sacerdotes. Lo que se espera del Papa es que cumpla su misión, que es confirmar en la fe. No vamos a decir que es lo mismo confirmar en la fe en la Edad Media que actualmente. Alguien puede decir, pero es la fe de siempre. Les repito, por ejemplo, aquello que dice Benedicto XVI. No es que nosotros tengamos la verdad, sino es la verdad la que nos tiene a nosotros. Les repito, o parafraseando el numeral 66 del Catecismo, ya que el padre Javier habla de que el Papa tendría que no estar dando entrevistas, sino reducirse básicamente a explicar el Catecismo. eh, pues tendríamos que leer ese numeral 66 en donde se nos dice que la revelación, el depósito, revelación pública, el depósito de la fe ya está dado, pero no está completamente explicitado y el Espíritu Santo estará guiando a la iglesia en esa explicitación. Es decir, que, que el Papa tiene que confirmar en la fe de siempre, sí, pero no es una fe que la hemos agotado, que no la hemos acabado. Ya está dada, pero no está completamente explicitada. Y este es el elemento ciertamente espinoso. ¿Por qué? Porque el lado más modernista, etcétera, so pretexto de que la fe se tiene que ir desarrollando, explicitando, etcétera, lo toman como para dar permisos para verdaderamente herir la sustancia que no puede ser herida como tal. Pero también vemos como del lado más conservador o más tradicionalista le llaman a muchas cosas que son una legítima explicitación de esa fe católica, que por ejemplo hizo el Papa Francisco, y se le ha dicho que el Papa Francisco ha intentado cambiar la doctrina por no entender lo que implica la explicitación, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con el padre, la labor del Papa es confirmar en la fe, pero ¿qué entendemos por confirmar la fe? ¿La fe simplemente como una cuestión abstracta, intelectual? ¿La fe de explicar el Concilio de Trento? ¿Cuántas personas en el tiempo del Concilio de Trento entendían a Trento? Diría don Enrique Suárez, este obispo, ya yo creo pronto en proceso de beatificación, gran obispo, que no pueden decir que es un progresista, que decía, eh, no entiendo a los que critican el Concilio Vaticano II diciendo que los frutos del Concilio Vaticano II, cuando el Concilio Vaticano II todavía no se implementa, cómo ellos están sacando una conclusión de algo que todavía no está finalizado. Y dice, estos hermanos, ya se les olvidó cuánto tiempo tomó para que Trento fuera asimilado dentro de la iglesia, cuántos años, cuántas décadas llevó. Entonces, a veces empezamos a ser muy simplistas en esta cuestión de confirmar en la fe y algunos entienden confirmar en la fe simplemente en básicamente quizá dar bibliazos, dar clases de apologética básicamente, cuando por ejemplo, por decirles una perspectiva de la confirmación de la fe, Benedicto XVI decía que la fe no es ante todo una cuestión abstracta, una decisión ética, es decir, no es una cuestión doctrinal o moral en principio. En principio no lo es. Dice Benedicto XVI, la fe ante todo, principalmente,
es un encuentro con alguien vivo, que es Cristo. Ahora ese Cristo te lleva a una doctrina, una moral, listo, pero es el encuentro con Cristo. Entonces, si hacemos una evaluación, por ejemplo, del Papa Francisco, ¿a cuánto no nos ha ayudado a tener una relación profunda con Cristo el Papa Francisco? El Papa Francisco confirmó en la fe, la confirmó como la podría haber confirmado Benedicto XVI con ese intelecto tremendo y bendecido que tenía Benedicto XVI. No, cada papa va dando lo que el Espíritu Santo de alguna manera quiere ir soplando dentro de la iglesia. Por eso es lastimoso que ya estén haciendo juicios del Papa León XIV y comparando, y con esas comparaciones se pierdan la novedad, en el buen sentido de la palabra, la novedad que el Espíritu Santo va a querer soplar en este pontificado, siempre en comunión con ese depósito de la fe que, repito, no nos lo hemos acabado, no está completamente explicitado, ya está dado, no puede ser cambiado, pero no está completamente explicitado, porque luego creemos que confirmar en la fe o estar confirmado en la fe es prácticamente agotar el misterio. La Eucaristía, no, ya te lo digo, mira, Santo Tomás decía esto, y en el fondo eso afecta precisamente la relación de Cristo porque creemos que, no, que podemos agotar la fe católica. Si se trata de confirmar en la fe, ¿esa fe puede ser agotada? ¿Ya está en un manual? ¿La terminó un concilio de encerrar? Como decía aquel película documental que promovió ciertamente el padre Javier Olivera Rabasi del Apocalipsis de San Juan, que decía que básicamente que después de Trento no podía haber ningún otro concilio que pudiera traer algún tipo de, entre comillas, de novedad. Quienes idolatran la cuestión de Trento, como diría el padre Gustavo, al que entrevisté también, ¿me quieres decir que la iglesia estaba incompleta en el entendimiento de la fe por 16 siglos? O sea, hasta Trento nosotros venimos a ser verdaderamente católicos. Entonces, son de estas cuestiones que me parece que el elemento que está diciendo aquí el padre Javier Olivera Rabasi es cierto históricamente. En la Edad Media, ¿cuántos católicos entendían quién era el Papa? Su nombre, ya no le digamos las encíclicas, a ver si le llegaban. Gran mayoría analfabeto, aunque hubiera llegado la encíclica, ¿cómo la leían? Pero precisamente esto para mí confirma que el Papa o el pontificado no es ajeno al contexto histórico y cultural de cada tiempo. Y como dice ese principio, que a la historia se le juzga desde la historia. Han hecho unas comparaciones y unos juicios temerarios tremendamente con el Papa Francisco. Por ejemplo, lo comparan con Pío, no sé, décimo o Pío nono, por ejemplo. Yo quiero ver a Pío nono en el tiempo de las redes sociales, a ver cómo le hubiera ido. O el mismo Pío décimo. No, apaleamos al Papa Francisco porque es el que le tocó, pues, aquí todo el boom de redes sociales, ¿verdad? Y hacemos comparaciones totalmente anacrónicas, ¿verdad? En fin, sigamos escuchando. Pero ahora, claro, el Papa resulta que tiene redes sociales y hasta sabemos de qué colores son las medias del obispo o del cardenal que está en China, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y lo importante es saber que el Papa, ni siquiera la iglesia es dueña de la verdad, es administradora. Y por lo tanto, lo que se le pide a un administrador es que sea fiel nada más. Y uno va a ser más fiel o menos fiel según administre bien o mal lo que ha recibido en depósito. Claro. Perfecto, con esto de acuerdo con el padre, pero con la puntualización de que esa administración de esa verdad no es una verdad que ya se haya agotado, que se haya acabado. Repito, numeral 60, no, Cristian Huerta, Catecismo de la Iglesia Católica. Ese depósito de la fe ya está dado, pero no está completamente explicitado. Tiene el deber de custodiar la verdad y de propagarla, Exacto. pero primero custodiarla. Y hay que entender muy bien esto, porque custodiar, ¿qué significa? Me encantaría preguntarle al padre, ¿custodiar qué significa? ¿Significa que esa verdad la tengo en la mano y la puedo guardar en la bolsa y sacarla cuando sea necesaria?
Por eso me encanta esa frase de Benedicto XVI que lo dijo, se ha dicho de paso, en el último discurso que le dio a los cardenales allá por diciembre, antes de su renuncia, que dijo, no es que nosotros tengamos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros. Eso cambia totalmente la lógica, porque podemos entender que custodiar la verdad es delimitar hasta dónde llega la verdad. ¿Qué estás proponiendo un tipo de relativismo? No. No es lo mismo entender que no puedes agotar el misterio a que, so pretexto de que no se agota el misterio, poder empezar con una creatividad que más es proyección de tu propio ego, a veces hasta de tu propio narcisismo, y que se la acoplas a Dios. Y en esto se ven en los dos bandos. Quienes ponen a Dios básicamente con la violencia que emana de ellos, no necesariamente la de Dios, como un Dios todo pascuatote, todo blando, todo gelatinoso como tal, precisamente como proyecta a aquellos de un temperamento más gelatinoso, vamos a decirlo así. ¿Verdad? De Ujú, acuerdo. ujú. Así Por, es. Por por- cierto, el cardenal Newman, pequeñísimo paréntesis, ya, ya, ya predijo esto que acaba de decir. De hecho, si me permiten, espero no se ofenda el padre Javier, ¿verdad? Pero si me apuras, si él le pide al Papa que no esté dando entrevistas, que sea un Papa que se limite a explicar el catecismo y todo esto, ¿sería válido que nosotros le pidiéramos lo mismo a estos sacerdotes que se la pasan en Twitter, en X, que se la pasan en YouTube, que se la pasan dando entrevistas, que se la pasan haciendo videos, que se la pasan haciendo contenido? No estoy criticándolos, pero mi pregunta es, si un sacerdote le pide eso al Papa, que en el tiempo digital no esté dando entrevistas, que se comporte más como un Papa de la Edad Media, ¿sería justo, sería válido? ¿Nos lo tomarían a bien que nosotros le pidiéramos al padre Javier Olivera Rabasi, padre, también usted dedíquese a su parroquia concretamente y no a sacar videitos? Que le dijéramos al padre Jaime, deje de estar publicando cuestiones en X, céntrese en su ministerio sacerdotal, concretamente ahí en su parroquia, o no sé si está dando clase en una universidad, lo que sea, ¿va? ¿Se tomaría bien esa propuesta que se le pudiera hacer a los sacerdotes? Máxime cuando muchos de estos sacerdotes inclusive han criticado sacerdotes que han dejado el sacerdocio y que culpan el hecho de por haberse metido en redes sociales, básicamente se enlodaron, etcétera, y por eso dejaron el ministerio. Pero ellos no. Ellos pueden seguir sacando contenido. Lo dejo abierto, ¿eh? mm, De acuerdo. Interesante. Sin saber nada de redes sociales, ¿no? Claro. Pero sí que ya predijo, ¿no? Ujú. Eh, que a raíz de la proclamación del dogma de la infalibilidad habría Sí, yo creo, esto es una opinión mía, en nuestros países hispanos ha sido muy mal explicada por una cuestión, Sí, por ese amor que tenemos en España o en Hispanoamérica por el papado, sobre todo por esa lucha de la España de la contrarreforma contra el mundo protestante. Se ha, a veces, quizás después de la proclamación del dogma de Pío IX de la infalibilidad papal, se ha sobredimensionado el tema de la figura del Papa. Y entonces, claro, somos tan pero tan amantes de la figura del papado, no del Papa, como decía como decía Don Bosco, no digan viva Pío IX o viva San Pío X, digan viva el Papa o el papado, porque es la figura, ¿no? Es Pedro. sí. Claro, pero hemos sido tan pero tan contra el mundo protestante que nos quedó esa malformación de que el Papa es casi Dios en la tierra. Sí, A partir de un poquito de esta opinión que da el padre, fue que yo saqué, lo pueden buscar el video, saqué un video hablando de antídoto a la papolatría, porque el contexto, de hecho, espero que no se me pase, les voy a dejar los enlaces de todos los videos que pongo para ser justos y que puedan ver todo el contexto. Aquí estoy solamente poniendo una partecita, no solamente por respeto a lo del fair use, sino porque pues simplemente si no sería un video muy largo. Pero en este de antídoto a la papolatría, pues yo les mencionaba de que desde esa perspectiva cabrían varias propuestas de sacerdotes, de obispos inclusive,
progresistas, modernistas o que, por ejemplo, se acercaron a la teología de la liberación, las opiniones, por eso, como título esto es muy curioso, las semejanzas. Y es curioso, hermanos, porque miran, yo vengo básicamente evangelizando y metiéndome a profundidad en estas cuestiones eclesiales, pues desde 13 años, básicamente. Entré al seminario a los 14, a los 2 meses cumplía 15 años. Como saben, por si acaso alguien por primera vez de este video, yo salí del seminario, no soy sacerdote, estoy felizmente casado, ¿eh? Soy misionero a tiempo completo, laico como tal. Pero bueno, yo vi todo la jiribilla que hay en los pasillos de un seminario. Fui secretario del cardenal Juan Sandoval Iñiguez para el seminario menor, ¿verdad? El encargado de su cuarto, ¿verdad? O secretario es mucho decir, ¿verdad? Pero bueno, así le decían. Entonces, pude hablar con nuncios apostólicos, precisamente por ese cargo que yo tenía en el seminario menor, o sea que les quiero decir que no ha sido poco los adentros que yo he tenido también a nivel de la iglesia y jerárquico y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, em, todo este tipo de situaciones cuando uno ve la cuestión del papado, yo les puedo decir que en todo este tiempo, por ejemplo, yo me tocó Juan Pablo II, yo a los únicos que les veía poniendo peros a la figura del papado era precisamente al ala más modernista o progresista, que decía cosas muy semejantes. Es que estamos mal acostumbrados, tenemos que rever la figura del papado, etcétera, y les voy a presentar ahorita casos, ¿verdad? Y opiniones directamente de estos teólogos más progresistas, vamos a llamarlo. Y lo venían diciendo desde hace tiempo, y yo no veía a los que ahora han dicho y han tenido eso, no, es que no idolatremos al Papa, etcétera. Curiosamente, en el pontificado del Papa Francisco, que quizá les pisó más los callos a ellos. Es decir, me parece, me puedo equivocar, me parece que muchas veces esta cuestión de si reveamos al papado, lo hemos sobredimensionado, depende de qué papa esté en cargo, porque cuando estuvo Juan Pablo II y Benedicto XVI, generalmente el ala más conservadora, pues no, al contrario, criticaba a los progresistas, decir que desobedientes al Papa, que rebeldes le juegan sucio a Benedicto XVI, etcétera, y decían verdad, pero luego llega Francisco y es al revés, y tú ves a progresistas, a teólogos de la liberación que rebajaban la figura del papado, llega el Papa Francisco y lo que piden es decir, obedezcan al Papa como que hasta se escuchan chistosos diciendo que obedezcan al Papa cuando desobedecieron a más no poder a Juan Pablo II y a Benedicto, ¿ah? Entonces, son este tipo de situaciones curiosas, repito, son unas curiosidades con las cuales quiero reflexionar. Bueno, sigamos. Incluso, históricamente, hay un salto sin genus, un salto a otro género, a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y de la cautividad del Papa. Oh, perdón, no les dije, bueno, lo pueden ver el video de antídoto para la papolatría, porque ese es el contexto de por qué están diciendo esto. De hecho, el padre ya recientemente le preguntó al padre Jaime, qué entiende por papolatría, etcétera. A ver, déjeme hacer un paréntesis. La respuesta que dio el padre Jaime, eh, pues si eso es papolatría, no se adhiere, a lo menos etimológicamente, al término, porque papolatría es adoración al Papa. Y aplicar el término papolatra a una persona que solamente le da adoración a Dios, pero defiende al Papa, que es lo que muchas veces nos han montado. Tú defiendes al Francisco, etcétera, papólatra. Entonces, yo les diría que a lo menos empiecen a usar otra palabrita, por ejemplo, la que usan los protestantes, papistas, por ejemplo. Por ahí se puede acomodar un poquito más los sismos a nivel ideológico, pero lo que él describió como popolatría no se adhiere, a lo menos etimológicamente, a la palabra. Entonces, yo les sugeriría que empezaran a buscar otro tipo de palabra. ¿Ah? Entonces, pero les decía que si se trata, en aquel video, si se trata de no sobredimensionar la figura del Papa, pues qué bien nos haría
aplaudir gestos como, por ejemplo, de San Pablo VI, del Papa Pablo VI, que retiró la tiara. Vamos escuchando ahorita al obispo Monseñor Casaldáliga, se los voy a poner. Él sugiere que el Papa ya no sea jefe de Estado. Empecemos por ahí. Si se trata de no sobredimensionar la figura del Papa, qué bien nos haría que el Papa no fuera jefe de Estado. Que fuera una administración más espiritual, más teológica y menos enclavada en una cuestión más monárquica en el sentido civil, si me lo permiten, ¿verdad? Precisamente empezar a dejar mucho de lo que decía San Juan de Ávila, hermanos, y lo decía en pleno Concilio de Trento, que mandó algunos documentos para el Concilio de Trento con San Francisco de Borja. San Juan de Ávila le decía al Papa, es tiempo, en plena revolución protestante, es tiempo que el Papa abrace la pobreza, porque no habrá reforma de la Iglesia sin reforma del sacerdocio, del clero, y no habrá reforma del clero sin reforma en la pobreza evangélica. Y dice, porque muchos obispos más se parecen a Julio César y a los emperadores que a Pedro y a los apóstoles. Lo está diciendo un doctor de la iglesia como San Juan de Ávila. Entonces, yo tomando un poquito la cuestión que dice el padre Javier Olivera Rabasi, Latinoamérica, Hispanoamérica, España, etcétera, por el amor que le tenemos al Papa, lo hemos sobredimensionado. Pues si le tenemos que bajar 3 rayitas a la cuestión de sobredimensionar la imagen del Papa, ¿qué tal si también le bajamos en la cuestión, por ejemplo, realesca que ha tomado por los años? Porque no, vamos, ¿me van a decir que San Pedro tenía tiara, por ejemplo? ¿Estoy siendo irónico? Entonces, vamos, bíblicamente le llega a decir Pedro a una persona, no tengo ni oro ni plata. ¿Qué tal si empezamos a despojar de oro y plata la Santa Sede? Digo, estoy haciendo hipérboles, entiendas estas afirmaciones que estoy diciendo, ¿ah? Pero parecería que los límites de decir, tú ya te estás yendo más a papólatra, no, tú estás, no sé cuál sería el término, estás siendo ya más papafóbico, no sé, por decir un término. ¿Quién lo pone? ¿Quién pone esas medidas cuando tú estás exagerando, cuando no estás exagerando? ¿Quién tiene el verdadero concepto justo con el cual tenemos que tomar al Papa? ¿Quién es? ¿Y bajo qué parámetros? Él dice, hasta aquí tienes que amar al Papa, hasta aquí lo tienes que obedecer, hasta aquí, porque muchos han tomado ese punto. Solamente ex cátedra. ¿En serio? ¿Solamente es cátedra? ¿Qué tal si profundizamos en la cuestión del obsequio, por ejemplo? Ahí ya se habló todo un panorama. Pero bueno, no me voy a meter ahorita en ese tema porque si no, no termino. Por parte de Napoleón, etc., ¿no? Y luego la pérdida de los estados pontificios. Tal. A partir del siglo XIX podemos decir que empieza a haber la devoción al Papa. Cuando antes se iba a Roma, no a ver al Papa, sino a peregrinar a la sede, que es la única sede, además de ser la sede primada, es la única sede doblemente apostólica, porque está San Pedro y San Pablo. ¿De acuerdo? Pero ahora se va a Roma, ¿de acuerdo? También para entre comillas, venerar al Papa, ¿no? Y algunos idolatrarán. Y de ahí viene la papolatría. ¿De Correcto. acuerdo? Exacto, Sí. exactamente. ¿Por qué te parece que el próximo... Bueno, vamos a dejarlo un poquito aquí. Permítanme que exactamente les digo que ya aquí con unas cuestiones técnicas, vamos a escuchar ahora a Monseñor Pedro Casaldáliga, que es un obispo, que fue un obispo español que entregó su vida misionando en Brasil con los más pobres. Ya me han escuchado decir que yo ciertamente no estoy de acuerdo en varias posiciones, por ejemplo, de defensas de posturas socialistas, básicamente. Y bueno, hay varias cosas que simplemente no estoy de acuerdo, pero aprendí a valorar cosas
de mucho peso, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, este es un teólogo de la liberación, un progresista. Sí, un teólogo de la liberación y progresista que tiene, por ejemplo, un soneto sobre la castidad sacerdotal, que es una joya. Lo pueden buscar musicalizado hermosamente por el padre Fones, como Paz Armada se llama el canto. Paz Armada es el soneto de Monseñor Pedro Casaldáliga y simplemente le cito el estribillo, ¿verdad? No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todos, todos, todo, todos, todas. Tú dices, ¿qué cosa más ortodoxa sobre la castidad sacerdotal? Y lo está diciendo un teólogo de la liberación. Por eso, repito, el tema, el título que he puesto no es para etiquetar al padre Javier Oliveira Rabás, etcétera, sino que las posiciones, quiero contrastar el conservadurismo o el tradicionalismo con el progresismo o el modernismo y con respecto a la visión del Papa. Y es curioso que aunque ellos se crean como que son agua y aceite, se unen en varios conceptos respecto al papado. Vamos a escuchar, permítanme aquí, este, a escuchar, ¿dónde lo puedo aquí? Share screen. Aquí. Escuchemos a Monseñor Pedro Casaldáliga lo que opina respecto al papado. Bueno, les digo una cita, que no lo dice aquí, pero lo dice en sus escritos. Yo reconozco al Papa y estoy dispuesto a dar la vida por Pedro, pero no sé si por el Vaticano. Escuchemos. Yo pienso que la Iglesia habrá de rever el papado, ¿no? Es lo que está diciendo el padre Javier Oliveira Rabás, hermanos, que se necesita rever en qué se ha sobredimensionado el papado, etcétera. Lo está haciendo un teólogo de la liberación. Primero, que no sea jefe de Estado el Papa. Yo no sé si en esto está de acuerdo el padre Javier Oliveira Rabás y los tradicionalistas, que a los que defendimos tanto al Papa Francisco y a otros papas, porque en mi caso he sido parejo con todos los papas, si no se le tiene que sobredimensionar para no caer en la papolatría, ¿se valdría pensar en esta propuesta de Monseñor Casaldáliga? Tratar de empujar para que el papado no se le arranque esa dimensión de jefe de Estado. Que el Vaticano no sea un Estado. Es Iglesia, no es Estado. El padre, ya se me pasó el nombre, que estaba ahorita con el padre Javier Oliveira Rabás y dice, antes no se visitaba al Papa, etcétera, se visitaba a la sede Petrina, a Roma, como tal. Embona perfectamente con la propuesta de este teólogo de la liberación, Monseñor Pedro Casaldáliga, este obispo, que el Vaticano que no sea un Estado. En segundo lugar, que el Papa no tenga ese poder absoluto, que la Iglesia sea mucho más colegial. No han escuchado actualmente de que el Papa no puede, la Iglesia no es del Papa, el Papa no puede hacer lo que se le pega la gana, siempre aplicándoselo al Papa Francisco, el pontificio del Papa Francisco. Monseñor Casaldáliga tiene años diciendo eso respecto, por ejemplo, de Juan Pablo II o Benedicto XVI. Yo no niego el ministerio del Papa, es un ministerio de unidad, un ministerio de estímulo, muy bien. Y en tercer lugar, limpiar un poco la mente de los católicos y católicas de esa especie de papismo que se ha ido creando a lo largo de los siglos. Se me olvidó que está diciendo el padre Javier Oliveira Rabasi. Y yo sé que el padre Javier Oliveira Rabasi no lo vayas a comparar con un teólogo de la liberación, pero aquí están diciendo exactamente lo mismo. Por eso se me hizo algo tan curioso, tan particular, de que los extremos, como dicen, al final siempre se tocan, ¿verdad? Déjeme regresar a esta partecita. ¿Verdad? Un poco la mente. Ahora, Monseñor Casaldáliga no usa el término papólatra, sino
papista concretamente, que ya dije, yo les diría a los conservadores o tradicionalistas que nos vienen diciendo por defender al Papa Francisco papólatras, que se busquen otro, porque a lo menos no es justo, a lo menos etimológicamente, porque yo no adoro al Papa Francisco. Cuando lo defendí, no considero que sea, como dijeron y de manera irónica, la cuarta persona de la Santísima Trinidad. No, yo solamente adoro a Jesucristo. Entonces, pero bueno, aquí fue un poco más, no sé si decir honesto o a lo menos más exacto, Monseñor Casaldáliga, en el término que se usa. De los católicos y católicas, de esa especie de papismo que se ha ido creando a lo largo de los siglos, en que no vemos al Papa como lo que el Papa es, ¿no? El obispo de Roma, que tiene una misión de una cierta unidad, de una cierta coherencia dentro de la Iglesia Católica. Dejar que lo que es absoluto sea absoluto y lo que es relativo sea relativo. ¿No les parece curioso? ¿Quién se hubiera creído que coincidieran hasta con las mismas palabras las posturas tradicionalistas y progresistas respecto al Papa? Antes de presentar en los próximos videos, voy a leer, de esto yo ya he sacado un video, un texto del Papa San Pío X de noviembre de 1912 a los sacerdotes de la Unión Apostólica y vuelvo a plantear la pregunta. ¿Esta descripción que hace San Pío X es papolatría? ¿Entraría en el concepto de papolatría que describió el sacerdote invitado del padre Javier Olivera Rabasi? Porque mucho de lo que dijo el padre el sacerdote invitado del padre Javier podría aplicarse a ciertas posturas que San Pío X está diciendo en este discurso. Leo textualmente, abro cita, San Pío X, repito, noviembre de 1912 a los sacerdotes de la Unión Apostólica. ¿Y cómo se ha de amar al Papa? Non verbo neque lingua sed opere et veritate. Cuando amas a una persona, tratas de ajustarte a sus pensamientos en todo, de realizar sus deseos, de interpretar sus deseos. Y si nuestro Señor Jesucristo dijera de sí mismo, si quis diligit me, sermonem meum servabit, así que para mostrar nuestro amor por el Papa es necesario obedecerle. Cuando se ama al Papa, no se detiene uno a discutir sobre lo que aconseja o exige, a buscar hasta dónde va el deber riguroso de la obediencia y marcar el límite de esta obligación. Cuando se ama al Papa, no se objeta que no ha hablado bastante claramente, como si estuviera obligado a repetir directamente en el oído de cada uno su voluntad claramente explicada tantas veces, no solo de viva voz, sino por cartas y otros documentos públicos. No se ponen en duda sus órdenes bajo el fácil pretexto del que no quiere obedecer, de que no emanan directamente de él sino de su alrededor. No se limita el campo donde puede y debe ejercer su voluntad. No se opone a la autoridad del Papa la de otras personas, por doctas que sean, que difieren de opinión con el Papa. Esto lo digo desde un corazón dolorido y con profunda amargura, no por vosotros, queridos hermanos, sino con vosotros para deplorar la conducta de tantos sacerdotes que no solo se permiten discutir y revisar los deseos del Papa, sino que no tienen vergüenza de llegar a la insolente y flagrante desobediencia con tanto escándalo de los buenos y con tanta ruina de las almas. Este lamento no es provocado, repito, por vosotros, amados hermanos, que observando las reglas de la unión, profesáis solemnemente vuestro respeto, vuestro afecto, vuestra piedad hacia el Papa. Que Dios os guarde en estos santos propósitos y os consuele con su bendición, esa bendición que invoco sobre vosotros, sobre vuestros hermanos, sobre vuestras familias, sobre las personas que os son queridas y que tenéis en mente para que todos sean portadores de todo consuelo. Nada más ni nada menos que el Papa que atacó el modernismo
San Pío X se avienta unas afirmaciones de ese estilo que, de acuerdo a lo que dicen los que nos llaman papólatras, a los que defendimos al Papa Francisco, pues el Papa San Pío X aquí está apoyando una postura de papolatría. Sería bueno preguntar al padre Javier Oliver Rabasi si el mismo Papa San Pío X aquí está poniendo las bases de una sobredimensión de la figura del Papa respecto a los católicos y respecto al clero, ¿no? Lo dejo ahí abierto. Sigamos en materia, que aquí ya es la 1 de la mañana que estoy grabando, pero bueno, saco tiempo de donde se puede. Vamos a escuchar lo siguiente que se dio también recientemente. Permítanme compartirlas aquí. Share screen. Aquí. Ok. Esto no sé si se dio originalmente aquí en el canal de Tectón o Tectón lo resubió como tal, ¿verdad? Porque no veo al hermano, no recuerdo el nombre del hermano dueño de Tectón, pero no lo veo aquí. Entonces, pero están hablando respecto a León XIV, o sea, ya recientemente, y es muy interesante lo que este monseñor termina diciendo también respecto al papado y que lo vamos a contrastar con la opinión de otro teólogo de la liberación como es Leonardo Boff. Lo primero, lo que yo pedía en esa entrevista que ha citado don Gabriel. ¿Qué quiere que sea un papa? Un santo, un santo. No, yo no quería que fuera un santo. No, no. Dejémonos de espiritualismos y de que todos los papas ahora tengan que ser canonizados. Yo decía una burrada en estos últimos años. A mí me daría igual que al papa se le... Por favor, que se me entienda, que se me entienda. Estoy haciendo una pequeña butaz. Me daría igual que al papa se le descubrieran algunos hijos con tal que cumpla su única misión, que es confirmarnos en la fe y en la unidad. Él no tiene que ser ejemplar moralmente, debe serlo, pero no es vinculante para la Iglesia. Lo que es vinculante es que sea custodio de la palabra de Dios y de la tradición, o sea, de la revelación, y que garantice la unidad en la fe. A ver, voy a decir otras cosas más, pero subrayen esta cuestión de que básicamente no se pide el Papa, básicamente, o no se espera que básicamente sea santo, y la manera del argumento que va a sacar es interesante. Y bien, entonces, pero antes, previamente a eso, para hacer eso, para ser un papa cabal, santo, ojalá, esto es el desideratum maximum, que sea un papa santo, pero esto de que desde San Pío V y después hasta San Pío X pasen casi 4 siglos, 3 siglos y pico, sin ningún papa canonizado, solo uno beatificado por Pío XII, Inocencio XI, muy interesante pero desconocido. Y después resulta que todos los después del Concilio Vaticano II automáticamente son santos. Esto me resulta muy difícil entenderlo. A mí no, a mí, con el respeto de su opinión, a mí no me respeta. O sea, yo personalmente no puedo negar la santidad de San Juan Pablo II, de San Pablo VI, de San Juan XXIII, concretamente. Ahora, si el concepto de santidad es un tipo de purismo, concretamente hablando, pues entonces no estamos entendiendo. Muchos de los santos tendrían que ser descanonizados y ya no estamos hablando de papas. Entonces, aquí sería un campo de entrar. ¿Qué entendemos por santidad? Porque si entendemos una santidad que se ha aplicado por tantos siglos a otros, a mí no me cabe duda que los papas posteriores al Concilio Vaticano son santos. Ahora, de la misma manera he dicho, a mí me encantaría ver canonizado a Pío XII, inclusive Pío IX. Realmente, si no me recuerdo, es beato ya, Pío IX. Entonces, para poner las cosas claras al respecto, Muy difícil, cuando algunos de ellos no han sido buenos papas, han destrozado bastante la liturgia,
Se ha producido una desbandada en la iglesia, se les ha ido el concilio de las manos, en fin. Bueno, o sea, hay que revisar. San Pedro, poquito antes de su martirio, iba corriendo, huyendo de Roma. Quo vadis, Domine. ¿Eh? Y así, entonces, repito, o sea, no quiero hacer un juicio temerario, pero no sé qué contempla por santidad este monseñor concretamente, ¿va? Si es un tipo de visión meramente purista, ¿va? O que tiene que aplicarse de que un santo no cometa los errores que para él en ciertas áreas, pues no tendrías que tenerlos un santo, ¿no? No sé. Yo no quiero un papa santo, ni canonizable ni canonizado. Ya tenemos más santos que podemos meter en el calendario litúrgico. Ojo con esto, ese es el importante, lo voy a volver a repetir. Y vamos a escuchar ahorita a Leonardo Boff, a ver si encuentran semejanzas, ¿eh? Se ha producido una desbandada en la iglesia, se les ha ido el concilio de las manos. En fin, yo no quiero un papa santo, ni canonizable ni canonizado. Ya tenemos más santos que podemos meter en el calendario litúrgico. O sea, mi respeto, monseñor, yo no lo conozco concretamente, pero yo por eso lo escuché y de hecho, a partir de esto es que se me ocurrió este live y me he dado la tarea de buscar, la verdad que son videos muy antiguos porque los teólogos de la liberación, muchas de esas opiniones las tenían desde hace tiempo, mucho progresista y modernista desde hace tiempo. Entonces, volver a buscar el video que les acabo de poner de Pedro Casaldáliga, válgame Dios, o sea, parí chayotes, como decimos en México, para poder encontrarlo. Porque era hacerme entender en cuál entrevista fue. Bueno, también me costó un poquito, pero di con la entrevista en donde van a escuchar a Leonardo Boff decir algo curiosamente muy semejante a esta postura de estos tradicionalistas. Voy a poner una vez más la afirmación que dice este estimado monseñor. Ya no, ya, en fin, yo no quiero un papa santo, ni canonizable ni canonizado. Ya tenemos más santos que podemos meter en el calendario litúrgico. Ok, vamos ahí. Entonces, déjeme quitar esto, remove, y vamos a las palabras de Leonardo Boff, que como todos saben, es un referente de la teología de la liberación, que fue él sancionado por Juan Pablo II y Benedicto XVI, bueno, en ese entonces Cardenal Ratzinger, por sus posturas teológicas. Vamos a escuchar aquí lo que dice Leonardo Boff. Yo respondería lo que he dicho inmediatamente después que lo han hecho Papa. Como cristiano aceptamos el Papa, pero es un Papa difícil de amar. Aquí se está refiriendo a Benedicto XVI. Porque es muy doctrinario, muy cerrado y muy en contra a todo que es el curso del mundo. Pero es curioso. Las entrevistas que dio respecto a Benedicto, hay que ser justos. Les voy a poner los enlaces. Hay entrevistas en donde menciona que simplemente no está de acuerdo con Benedicto XVI, que fue finalmente el que lo sancionó, como Cardenal Ratzinger. Dice, pero es una persona amable, afable, etcétera. Habla bien también, inclusive de Juan Pablo II también. Pero sí fue bastante sistemática la crítica de Leonardo Boff, que yo saqué. Bueno, esos videos ya se perdieron porque fueron del primer canal de YouTube que cerré. Pero es curioso después ver a Leonardo Boff cómo defendía al Papa Francisco y el papado del Papa Francisco y pegarle a aquellos que no obedecían al Papa Francisco. Yo nunca me imaginé ver defender el papado como lo defendió Leonardo Boff con respecto al Papa Francisco, que me alegra, como me alegro también de las partes tradicionalistas y conservadoras de cómo defendieron a Benedicto XVI y a Juan Pablo II. Pero no sé, por eso el título, qué curioso de estas semejanzas entre tradicionalistas y progresistas o modernistas con respecto al Papa. Estos que se autoproclaman como enemigos, como polos contrarios
son más semejantes de lo que ellos creen, ¿verdad? A ver, voy a regresarle un poquito. Un papa difícil de amar. Un papa difícil de amar se está refiriendo al Papa Benedicto XVI. En cambio, el Papa Francisco era digno de ser amado, ¿no? Porque es muy doctrinario, muy cerrado y muy en contra a todo que es el curso del mundo. Pero un papa fácil de amar era Juan Pablo II. Era fácil de amar, pero un papa muy dividido. Como doctrina muy cerrado, no era un gran teólogo, pero era un pastor que dialogaba con todos, abrazaba a todos. ¿Hay que beatificar a Juan Pablo? Yo creo que no hay que beatificar a nadie, porque tenemos santos demasiados. Ay, hermano. Ay, la verdad que me alegré mucho cuando di con la entrevista, dije, porque yo recuerdo, es las mismas palabras que ha dicho este monseñor de una extracción más conservadora, tradicionalista, las mismitas, hermano. Cuando yo lo escuché, dije, tengo que encontrar esa entrevista de hace años con Leonardo Boff. De hecho, es CNN, pero este hermano que lo subió este pedazo lo subió hace 12 años. Pero la entrevista fácilmente tiene más de 12 años, ¿verdad? Vamos a escuchar. Es casi como un clon de lo que dijo este monseñor más tradicionalista. Pastor que dialogaba con todos, abrazaba a todos. ¿Hay que beatificar a Juan Pablo? Yo creo que no hay que beatificar a nadie, porque tenemos santos demasiados. Es ver figuras emblemáticas. No, ya tenemos demasiados santos. No canonicemos ni a Juan Pablo II ni a nadie, básicamente. O sea, ya tenemos santos de sobra. Exactamente lo mismo que decía el monseñor acá en la reunión que tuvo de Tectom, ¿eh? Déjenme ver si tengo algún otro video, no me recuerdo. Permítanme. Ah, sí. Quiero cerrar con este, que les dije, de hecho, cuando lo subí. Yo tuve una entrevista hace unos meses. De hecho, la tuve en un hotel, la transmisión, porque, como saben, se nos vinieron los incendios acá y mi familia fue evacuada, ¿no? O sea, mi esposa, yo, todavía no nacía nuestro bebé, pero fuimos evacuados y estuvimos brincando casi 2 meses entre hoteles y todo esto por esta cuestión de los incendios. Y pude tener más o menos una conexión a internet en uno de los hoteles aceptable y tuve esa entrevista con el doctor Miguel Pastorino, em, pero hubo una parte que no la subí, precisamente porque nos desviamos un poquito del tema. Entonces le dije al doctor, voy a subir lo del tema principal y después voy a subir este otro pedazo que también es muy digno de ser escuchado. Pero entre todas las cosas, ya saben todo lo que se nos ha venido con problemas de salud, luego nace nuestro bebé antes de tiempo, bueno, tantas cosas. Yo ahorita estoy grabando esto a las casi 2 de la mañana, estoy grabando esto. Entonces, pues hasta hace poco pude subir el video y que viene también a colación de esto. Ya muchos de ustedes lo vieron. Vamos a ver, aquí les presento ese pedacito de aquella entrevista. Y con esto vamos cerrando. Bye. No sé qué opinas al respecto. Esta es mi perspectiva, al menos en lo que yo he seguido el pontificado del Papa Francisco. Hay muchos de los que lo acusan de decir, no, este pontificado es un pontificado ambiguo, ¿verdad? Que no confirma en la fe, y eso es la misión propiamente de Pedro, etc. Entonces, yo les digo, cuando uno escucha al Papa, sus catequesis, ya no se diga sus documentos, yo les digo, a mí no me parece que sea un pontificado ambiguo, sino precisamente un pontificado que, lo digo coloquialmente, que nos quiere quitar el pañal, es decir, que quiere que empezamos a discernir, que no todo esté procesado y como antiguamente, o sea, padre, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? ¿Qué etcétera? Sino que está llevando a llevar procesos de discernimiento, ¿verdad? Que de hecho, déjenme parar un poquito con esto. También le escuché en una entrevista al padre Javier que decía que el Papa no tendría que estar hablándole a los que no se quieren convertir, a los del mundo, sino que le tiene que hablar a los hijos de la iglesia, como un papá que nos dice, aquí hace esto no, esto sí, etcétera, ¿va?
Entonces, en esta parte, bueno, lo voy a mencionar ahorita, lo van a escuchar, es precisamente, a ver, el tiempo en que la iglesia y los papas tomaron esa actitud, en el buen sentido de la palabra lo voy a decir, paternalista, eh, muy probablemente se justifica de acuerdo al contexto cultural histórico del momento. Yo esto lo he dicho varias veces, sobre todo por algunas cuestiones que le he escuchado al prefecto de la congregación o del dicasterio para la doctrina de la fe, Tucho Fernández, el cardenal Tucho, que estoy de acuerdo en muchas cosas con él, pero muchas veces de cómo se expresa del pasado, entiendo que muchas cosas del pasado hoy son obsoletas o son anacrónicas, básicamente que no embonan, que más afectan la propagación de la fe que la confirman. Pero de ahí a decir que en ese momento histórico del pasado estuvo equivocado, no me parece. Nos Desde luego, la iglesia se ha equivocado también en el pasado, pero hay muchas cuestiones que hoy serían una equivocación, pero en su contexto, en su pasado, yo totalmente, abrazo y aplaudo la legitimidad propia de que se haya implementado ciertas disciplinas, hoy diríamos, directrices pastorales en ese contexto del siglo XVI o de la Edad Media, etcétera, ¿va? Entonces, en el momento que estamos viviendo, por eso menciono, para mí el pontificado del Papa Francisco es muy bueno porque nos eh, abrió muchos procesos, muchos no se van a concluir, este, pero el hecho de abrir procesos concretamente nos hace ver que estamos delante de un tiempo en donde no ya va a servir o no va a alcanzar que tengamos un papa que nos diga aquí, aquí y aquí. Cuando tengas esto, 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 esta medicina, tiene estos síntomas, te toca esta pastillita, sino son realidades tan complejas que más bien le tienes que enseñar a discernir, porque eso también hace un papá. O sea, si a mi bebé, ahorita es un bebé, ¿verdad? Pero si mi bebé lo acostumbro a que yo le voy a resolver la vida, no hagas esto, sí, haz esto, todo. Yo tengo que plantearle, a ver, les pongo un ejemplo que lo he puesto continuamente. Eh, Se tiene que cuidar del mal de la pornografía a los hijos, desde luego. Desde luego. Y entonces ciertamente hay formas, filtros en Internet, etcétera, que muchas veces los mismos niños saben más de Internet que los papás y lo saben quitar, o sea que tampoco es como muy seguro que digamos, pero supongamos que tú blindas a tu hijo de que no vea televisión, de que no tenga aparatos, etcétera, Internet, etcétera, o sea que no le va a venir esa cuestión. Y una vez pensando, yo iba a confesarme en una iglesia que se llama Blessed Sacrament en Hollywood, ahí en el puro Paseo de las Estrellas, aquí en Hollywood. Y, y en la pura esquina de la iglesia, un espectacular literalmente pornográfico. O sea, el papá que va quizá a misa y que ha protegido perfectamente en aparatos y todo su hijo, en la calle lo va a ver. Y me decía un amigo, yo ya a veces ni llevo a mis hijas al supermercado. ¿Por qué? Porque a la hora de pagar en la caja, las revistas, eso y pornografía da la misma. Entonces, de hecho, yo le decía a este amigo, le decía, es que ciertamente tenemos que seguir protegiendo y cuidando, pero más el tiempo tiene que estar puesto en ayudarlos a ver la belleza de la sexualidad, para que tarde que temprano, porque tarde que temprano se van a, salvo que vivan en un cerro, y en una montaña así sin luz, alguna cuestión, y ni así, hermanos, pero salvo que te aísles como nómada, eremita, etcétera, pues podrás tener un poco de seguridad de que no le vayan a infectar de este tipo de contenido a tu hijo. Pero honestamente, tarde o temprano se van a topar con ellos. Y no va a bastar decirle, es pecado, te puedes ir al infierno, etcétera. ¿Por qué no le presentas algo tan bello que cuando vea eso diga, no cambio un billete de $100 por uno de a dólar?
y venza la tentación, no por miedo al infierno, no porque es pecado, no, sino porque está conociendo la hermosura del orden que Dios ha puesto dentro de la sexualidad. Es decir, una evangelización más propositiva, una cuestión de poder discernir y que vea a las personas, por ejemplo, que no buscó, por ejemplo, ese tipo de contenido y que se le mueva el corazón de decir, yo tengo que hacer algo por rescatar esas mujeres que se dedican a eso, por ejemplo. Oye, pero que es peligroso y te puedes embarrar, etcétera. Pero como dice el Papa Francisco, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. O sea, es lo que muchos decían que el Papa Francisco dejaba en confusión, para mí es la herramienta que él usó para decirnos, es tiempo de que te quites el pañal y de que estés esperando la papilla en la boca. Ese tipo de metodología, la iglesia le funcionó años atrás. Hoy necesitamos católicos capaces de discernir, porque vienen situaciones tan aceleradas y cambios tan acelerados que no alcanza a que un papa te diga, mijito, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Como muchos tradicionalistas están diciendo que el papa se tiene que reducir a eso. Continuamente yo le podría catalogar que es el pontificado como de aprender a discernir, ¿verdad? Porque vienen realidades tan complicadas a la inteligencia artificial. Rápido contesto a alguien y decir, pero queriendo discernir también te puedes equivocar. Claro, ¿somos seres humanos o qué? O sea, la meta es no equivocarse. Por eso digo, la meta no es dejar de pecar, la meta no es no equivocarse, la meta es amar como Cristo ama. Ahora, cuando esa es la meta, cuando te equivocas, te levantas, ¿cuál es el pleito? Como decía el Papa Francisco, avancemos, avancemos. Si en el camino nos equivocamos, en el camino corregimos, pero no nos vamos a quedar aplastadotes en la seguridad, en el indietrismo, que por cierto el padre Javier, y él dice que fue irónico, a mí me pareció un poco más sarcástico, un comentario que hizo sobre el indietrismo del Papa Francisco, sobre todo cuando el Papa Francisco no se puede defender, ¿no? No sé si este tipo de comentario lo hizo alguna vez con el Papa estando en vida. Este, pero el punto está en que yo sí creo que muchas de las medidas que la iglesia va a tener que tomar, muy probablemente se va a equivocar. El mismo Papa León XIV, muchas de las medidas se va a equivocar, pero van con la mejor intención, van abiertos con el Espíritu Santo, etcétera. Abiertos al Espíritu Santo. Pero esa apertura del Espíritu Santo no necesariamente es que no vaya a fallar, sino que cuando se falla, inclusive el aprendizaje está precisamente en la manera que te vas a levantar. Pero si vemos una cuestión de un tipo de purismo, de una iglesia, como decía el Papa Francisco, esterilizada, pues evidentemente todo este tipo de discernimiento se resulta más una amenaza, ¿verdad? Porque siempre habrá más probabilidades, y más en estos tiempos, de equivocarte que de acertar. Entonces te quedas en las cenizas, que decía Chesterton, aquellos que creen que la tradición es la transmisión de las cenizas y no del fuego. El fuego es dinámico, hermanos, ¿no? Y el fuego quema. Y vamos a ver las consecuencias que esto va a llevar para bien y para mal. O sea, hay un montón de situaciones, está habiendo cambios mucho más acelerados en estos tiempos. Me decía mi párroco, dice, por mucho que yo me ponga a estudiar ciertas cuestiones a nivel de informática y todo eso, ya los viejos nos dejaron, nos dejaron. En cambio, los jóvenes cada vez son más intuitivos y todo este tipo de situaciones. Les pongo un ejemplito rápido de esto también para que vean. Yo nací en el 81. A mí me tocó todavía ver los LPs, los discotes así grandotes. Me acuerdo que pasó todavía tiempo y empezaron a salir los cassettes. Pasó bastante tiempo y después salieron los CDs. Pasó bastante tiempo y después salió el iPod, ¿verdad? O sea, ya la música ya digital y todo esto. Hoy, es más, el ejemplo lo tengo. En la computadora que me regalaron es del 2015, hermanos. No se puede actualizar más. No se le puede meter este capitalismo salvaje de lo que le llaman obsolescencia programada, etcétera. ¿Por qué? Porque los cambios están tan acelerados. El celular que estás teniendo ahora en 2 años no solamente por mucho que lo cuides, no te va a servir, punto. Evidentemente hay detrás una mentalidad, te repito, de un capitalismo salvaje, de una obsolescencia programada que rompe con una ética correcta en un emprendimiento, etcétera. Pero es el mundo que nos está tocando.
La inteligencia artificial va, o sea, quítense que voy sin freno. No podemos estar esperando tener la pausa y las protecciones pastorales, etcétera, de los 80, hermanos, porque de los 80 nos pasamos un buen rato en pasar de el LP al cassette, del cassette. Hoy los cambios son así. Por eso decía eso mi párroco, ¿ah? Hoy yo me puedo poner a estudiar un poco de tecnología, apenas estoy estudiando y ya salió otra cosa nueva. Ya nos dejaron a los viejos. En cambio, las nuevas generaciones ni leen los manuales, son súper intuitivos. Pero un fenómeno a estudiar, ¿verdad? Entonces, acá la cuestión está en decir, no será el tiempo de formarnos, pero también incluyendo la cuestión del discernimiento y ver que este pontificado precisamente no nos quiere dar la respuesta así, mira, aquí quédate clave, etcétera, sino los elementos de decir, no, estamos en tiempos, nos formamos sólidamente para tener estos principios y no estar inventando, como tú dices, alguna religión, etcétera, pero por otra parte, abiertos al Espíritu Santo a discernir, por ejemplo, hablábamos de la cuestión de la moral, cada situación concretamente, ¿verdad? O sea, y esto es teología de siempre, ¿verdad? Porque para que haya pecado mortal tiene que ciertamente estar la materia grave, pero luego no discernimos en si hay pleno conocimiento y pleno consentimiento y ya estamos condenando, pero es pecado, sí, objetivamente sí, pero el pleno conocimiento y el pleno consentimiento, ¿dónde lo dejas, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esta cuestión también? Bueno, lo primero que quiero tomar de lo primero que dijiste sobre el papado. Yo creo que hay que entender algo que, bueno, podemos encontrarle problemas también a esto, ¿no? Uno no Sí. va tampoco a idealizar, ¿no? Pero No. yo creo que desde Juan Pablo II, ya desde Juan 23, ¿no? Ujú. Pero hacia adelante ha habido un proceso de desacralización del papado. A ver, paro rápido ahí. No me puedo meter en el interior del doctor Pastorino, pero yo lo puse entre paréntesis porque eh, entiendo que si desacralización del papado se refiere es exactamente a lo que decía el padre Javier Oliva Rabasi, quitar esa sobredimensión que se tiene del papado, se puede entender, pero no en el sentido de que no encontrar, vamos a ir, la raíz sagrada del ministerio petrino, porque hay una raíz sagrada en el ministerio petrino. Ahí late uno de los grandes misterios de la iglesia, ¿verdad? De sacar al Papa de la silla monárquica, Ujú. de sacarlo del lugar de ser que está en una especie de otra esfera. De hecho, un momento para mucha gente fue impactante un papa ¿no? que tocara a la gente. Imagínate Ujú. eso, ¿no? En una época, Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? El que tuvo que después protegerse con el papamóvil, pero un papa que salió al mundo, eso no era común, el papa no salía de Roma, ¿no? O sea, un Ujú. papa que salía al mundo, a las calles en México, Colombia, Uruguay, Argentina, o sea, que salía. Que por cierto, muchos tradicionalistas critican eso de Juan Pablo II. Háganme ustedes el favor, decir, este papado de Juan Pablo II porque se fue a viajar y a misionar y todo eso, ¿y quiénes fueron los que empezaron a tomar decisiones? La gente de la curia. Necesitamos un papa que pues, básicamente, y respeto los gustos, ¿verdad? Algunos querrán a un papa básicamente oficinista, ¿va? Un godín casi casi, como decimos en México. Yo doy gracias a Dios que haya tenido ese espíritu misionero el Papa Juan Pablo II, porque precisamente ayuda a lo que creo que el Espíritu Santo está, a ver, no sé si el término sea el correcto, iba a decir reformulando el papado, ¿ah? Sabemos las conversaciones que está teniendo el Vaticano desde hace rato con las iglesias orientales, ¿verdad? Analizando esta cuestión del primado jurídico probablemente del Papa. Son cosas que no le tenemos que tener miedo, hermanos, que son espinosas, etcétera. No le tenemos que tener miedo. No es que nosotros tengamos la verdad, Benedicto XVI decía, sino que la verdad nos tiene y nos tiene, vamos seguros. Somos la iglesia de Cristo, vamos seguros. Como lo he repetido tantas veces, al Espíritu Santo no se le ha ido ni se le irán las riendas de la iglesia. Me da tanta simpatía ver, sobre todo a gente que presume de ortodoxia, tan nerviosos por el rumbo de la iglesia, ¿va? Como que, oye, hermano, o sea, ¿tú crees que al Espíritu Santo se le ido las riendas? Y evidentemente no estoy intentando promover un tipo de determinismo estilo calvinista, ¿verdad? No, sino esa confianza plena, esta es la iglesia del Señor. Y el Señor también nos va purificando. Si
lo va a mencionar el padre Pastorino, el doctor Pastorino. Bueno, él creo que entiendo si fue sacerdote previamente. No le pregunté en la entrevista, pero bueno, el punto está en que él lo va a decir que esta desacralización ha venido progresivamente desde los últimos papas, pero básicamente Francisco metió quinta, o sea, aceleró rotundamente. Mira, si el Papa León XIV vuelve a una cuestión un poquito más conservadora, yo tengo que estar abierto para decir, ahora que el Espíritu Santo, ¿por qué permitió que Francisco apretara el acelerador en esta cuestión para despojar de muchas cosas que vale la pena que el papado se vaya despojando? ¿Y por qué con León XIV vuelve a retomar otras cosas? Y quizá cosas ya viejas, pero ya con otro sentido, concretamente. Esto es lo que estoy viendo en lo que va de pontificado el Papa León XIV, ¿va? El padre Javier Oliva Rabasi hizo esa cuestión irónica, que para mí, repito, me parece más sarcástica, a raíz de que el Papa León XIV va a vivir nuevamente en el Palacio Apostólico, cuando muy claramente Francisco dijo que era una cuestión de estar con gente, que no era por lo lujoso del Palacio Apostólico, ¿ah? Entonces, ya hay algunos tradicionalistas están criticando lo que costaba más tener al Papa Francisco en Santa Marta, en dónde está la pobreza. Es que el Papa no lo hizo por la pobreza. Vean las declaraciones, él lo hizo por la gente. Es como cuando criticaron a Juan Pablo II cuando pidió que se le construyera una alberca, porque decía, yo necesito ejercicio. Si quieren tener Papa, necesito ejercicio. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero veo que dijeron eso, por ejemplo, de que regresa al Palacio Apostólico León XIV, pero regresa sin los zapatitos rojos, por ejemplo. Entonces empiezo a ver ciertas cuestiones de síntesis que toma cuestiones del Papa Francisco, toma en otras cosas que el Papa Francisco pues metió acelerador, etcétera, este día regresó un poquito, reculó un poquito. Y el deber de nosotros decir, ¿qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo con esto? ¿O es la simplicidad de decir, lo que quitó Francisco, lo va a volver a recopilar, etcétera? Entonces pareciera como que la iglesia es una cuestión de politiquería, ¿va? De que el presidente que entra destroza los mandatos del presidente anterior porque era del otro partido, etcétera. A veces me suena que muchos que hablan de estas cuestiones analizan la cuestión del papado y de la iglesia y de la jerarquía en esta clave meramente política, ¿va? Al mundo, ya eso fue un impacto. Un tipo que salía en televisión, ya no era el Papa allí en el Vaticano, o sea, eso fue un impacto. Benedicto, con su humildad, y además dijo yo, el obispo de Roma, como diciendo yo soy un obispo entre otros obispos, ¿no? O sea, él como gran teólogo tenía claro, y él se autonombra de ese modo, se presenta. Y el doctor Pastorino es experto en Benedicto, ¿eh? Como obispo de Roma, no se presenta el día que lo nombran, ¿no? Como el Papa. ¿Y por qué? Porque está dándoles una guiñada a sus hermanos de Oriente para decirles, ¿no? Que los respeta y que ellos son sus patriarcas. Entonces, Benedicto a su vez hizo muchos cambios con respecto a privilegios papales y fue mostrando también, de hecho cuando escribió su trilogía Jesús de Nazaret, Benedicto dijo, me pueden discutir todo lo que quieran porque esto no lo escribo como papa, lo escribo como teólogo. Y ya era papa, ¿no? Diciendo, miren que el libro Jesús de Nazaret no es un catecismo, pueden estar en contra, pueden pelear. Y con eso él nos estaba educando, diciendo, miren que una cosa si alguien habla desde la autoridad del pontífice sobre algunos temas de doctrina, pero después esto lo escribo porque soy teólogo y me encanta escribir sobre Jesús y era la tarea pendiente. Bueno, después viene Francisco. Y Francisco yo creo que sí, le puso quinta y a alta velocidad de esa... Hay que dar la expresión. Es el Juan 23, empieza dice Francisco y avienta el acelerador. Y yo lo dije en un reciente video. El Papa Francisco, hermanos, a ver si me está desconectando la batería aquí. El Papa Francisco mencionó muchas veces este fenómeno que el Espíritu Santo sacude, como en Pentecostés, ¿va? Sacude, dice, pero luego el mismo Espíritu Santo armoniza. Yo creo que precisamente el Espíritu Santo
quiso el pontificado del Papa Francisco para sacudir. A mí personalmente me sacudió de muchos narcisismos, purismos, fariseísmos que todavía me sigue faltando purificar, pero al menos soy consciente de ellos. Me dio una buena zarandeada el pontificado del Papa Francisco y me parece, cuando veo a León XIV, parece como que exactamente se cumple lo que dijo el Papa Francisco, ¿eh? El Espíritu Santo primero sacude, bien, y a veces permite que el demonio sea el que sacuda. Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, para cribarlos como trigo. Pero luego yo he orado por ti, es decir, tengo yo el control y después tú confirma a tus hermanos en la fe. Entonces yo creo que va por ahí también la cuestión del pontificado de León XIV, que fue puesto por Francisco como cardenal, ¿verdad? Veo a muchos tradicionalistas contentos por el Papa León XIV y se le tienen que hacer un guiño de agradecimiento a Francisco, a lo menos por esa, ¿verdad? Porque fue Francisco quien lo hizo cardenal, ¿verdad? Entonces, eh, hasta por esa parte, ¿verdad? Pero bueno, me encanta como lo dijo el doctor Pastorino, todos empezaban un poquito ya a quitar ciertas cuestiones que vale la pena despojar el papado y que sea un papado más acorde a lo que el Espíritu Santo pide en estos momentos. No tanto como yo he dicho, que se le bese la mano, sino que se arrodille y lave los pies, como lo hizo Francisco. Entonces, pero bueno, Francisco llegó y metió quinta y aceleró. Escribir sobre Jesús y era una tarea pendiente. Bueno, después viene Francisco. Y Francisco yo creo que sí, le puso quinta y a alta velocidad, desacralizó el papado de un modo jamás visto. Yeah. Creo que para bien y para mal, pero lo ha desacralizado a tope. Y eso ha generado que le critique todo el mundo, que le pegue todo el mundo, pero eso habla justamente de que él aparece... De hecho, déjenme, disculpen que estas interrupciones que estoy diciendo, pero hoy estaba escuchando un pedacito de un sedevacantista y que curiosamente el video criticaba a los católicos tradicionalistas en su postura de que si se pierde el papado o se le debe quitar el papo. Está hablando un poquito de esto. No, era otro video de este sedevacantista, pero el punto está que decía, era sobre la muerte del Papa Francisco y llega a decir, el falso Papa Francisco es el vivo ejemplo del Concilio Vaticano II. Él ha sido congruente con el Concilio Vaticano II. Hombre, hermanos, un sedevacantista reconoce, digo, para echarle tierra, lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Pero reconoce que el Papa Francisco lo único que ha sido es ser congruente con este magisterio del Concilio Vaticano. Ahora, si tú tienes problema con el Concilio Vaticano II, más te valdría mejor, pues, ahuecando el ala y ahí están los sedevacantistas, básicamente, ¿verdad? O menospreciarlo, básicamente es lo que decía este sedevacantista, esos son medias tintas, es los tradicionalistas al interior de la iglesia y menciona algunos de internet, dice, mejor ya tendrían que estar en el sedevacantismo, porque en realidad los falsos papas que tienen están siendo congruentes con el Concilio Vaticano II. Y más que ninguno, Francisco, que es básicamente lo que está diciendo aquí el doctor Pastorino. Casi como un párroco más de domingo allí que, bueno, te da unas ideas, pero que él no tiene por qué saberlo todo, ni manejar, ni decirte todo, porque ya está la doctrina de la iglesia. Entonces, a mí me parece que allí Francisco, en ese perfil humilde también, toma un lugar donde, y a ver, también de sus límites, ¿no? O sea, hay que venir después de Ratzinger, ¿no? O sea, un tipo que fue prefecto de la congregación, que lo agarrabas en una entrevista y no lo agarrabas mal parado nunca, Nunca. porque era una planadora intelectual, o sea, tenía un nivel de precisión y de rigor que cualquier entrevista a Ratzinger se puede grabar y pasa a ser un libro de teología. Bueno, pero Ratzinger era Ratzinger. Exacto. O sea, si uno recorre la historia de la iglesia, no hemos tenido un papa con ese nivel en mucho tiempo. Y repito, él es experto en Ratzinger. Si lo que dices, como dice el refrán, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Él tiene los pelos en la mano respecto a Ratzinger porque es experto en esto, ¿eh? Y fíjense cómo hace esa valoración. Precisamente para ver la riqueza de la iglesia y cómo el Espíritu Santo sopla con cada papa
en medio de sus debilidades, de sus virtudes, etcétera. Y por eso qué pena que nosotros ahorita, bueno, los que están cayendo en cuestiones de comparaciones y se están perdiendo la novedad que el Espíritu Santo quiere soplar con el pontificado de León XIV, ¿verdad? Juan Pablo II era un gran filósofo, pero además era muy mediático. Pero sin duda que estaba Ratzinger atrás escribiendo. O sea, Ratzinger era un cerebro privilegiado del siglo XX. Sí. Entonces, claro, Francisco, sí, estudió teología como mucho, o sea, un hombre inteligente que ha estudiado, pero no era un gran teólogo del siglo XX que uno lo puede agarrar con todos los temas en una entrevista y el tipo no. Bueno, y entonces muchas veces yo creo que esa ambigüedad tiene que ver con que, bueno, digo, también es verdad que si te agarran mal parado y tienes que decir algo, lo que haces es, bueno, deja un poco al discernimiento y no te metes en temas a veces que son muy complejos, que son discutidos en la iglesia, y cuando contesta desde la prioridad de la caridad. Él siempre lleva todo para ese lugar. Como, bueno, está, pero más allá de la discusión, ¿no? O sea, y siempre lo lleva todo para el lado de, bueno, aquello de San Agustín, ¿no? De que la verdad nunca puede estar sin la caridad, ¿no? Porque a veces uno quiere enseñar doctrina, pero una doctrina sin amor puede ser violenta, ¿no? Aunque sea una doctrina auténtica. Y después una cosa que me quedó colgada y que Francisco lo ha insistido también es, cuando decimos que tenemos la verdad revelada por Jesucristo, pero no tenemos la verdad en todos los temas. Nunca la tuvimos, ¿no? Entonces, ojo, esto también incluso para los críticos de la iglesia. A veces hay que decirlo con honestidad. O sea, nosotros creemos que hemos recibido una verdad que encima tenemos que interpretar correctamente y no siempre es fácil, pero no tenemos, o sea, tener la verdad sobre lo que Dios quiere y revela no es tener la verdad sobre todo, ni para todos, ni todo el tiempo. Entonces yo creo que Francisco esto lo ha puesto en evidencia muy al desnudo, de modo muy rápido, y mucha gente que tiene muy sacralizado el papado, por más si miramos la historia de la iglesia, el siglo XX tiene muy buenos ejemplos de papas, pero en la historia de la iglesia hay casos dantescos. Entonces, y sin embargo la iglesia subsiste porque la iglesia no es solo el papa, ¿no? Entonces, ahí es donde también yo creo que él ha logrado como, bueno, pongamos al papa en un lugar un poquito menos dramático, y démosle a la palabra de Dios, al magisterio, a la enseñanza de la iglesia, sobre todo a Jesucristo, una mayor centralidad. Porque además, como decían los padres de la iglesia, ¿no? La iglesia es como un gran sol, ¿no? Con sus rayos. Y en el centro está Cristo. Cuanto más cerca estás de Cristo, más cerca tenemos que estar entre nosotros. Cuanto más cerca entre nosotros, más cerca del Señor. Si estamos dividiéndonos, si estamos pegándonos, estamos lejos de Él. Entonces yo creo que en esto, la misión del Papa centralmente es la de Pedro. Es la de amar a Cristo y amar a su iglesia y cuidarla todo lo que pueda. Pero no se le puede pedir tampoco que haga todo y que tenga todo claro. Yo creo que también en un mundo de redes sociales y de rapidez, y además de muchas fake news, el Papa le ha tocado una época muy complicada. Muy difícil, sí. Perfecto. Pues ahí está, estamos 1 hora y media. Voy a cerrar, permítanme, con un texto de Monseñor Odom Enrique Suárez, este ejemplar obispo brasileño que murió en 2020 por COVID y que ya se cumplieron los 5 años de espera. De hecho, yo estoy a punto de sacar un libro que me ha llevado pues el tiempo de traducirlo del portugués al español, que es una joya de reflexión teológica sobre el sábado y el domingo, sábado santo y el domingo de resurrección. Pero recientemente fue con un texto respecto al Papa que quiero compartirles. Muchos ya vieron esa publicación. Se las voy a poner aquí. La pude compartir en mis redes sociales. A ver, share screen. Ok. Bueno, esta es la imagen, la generé con inteligencia artificial, el Papa Francisco con Monseñor Enrique Suárez, don Enrique Suárez. Dice, nunca deberíamos pensar
el ministerio petrino primero en parámetros del derecho canónico. No está diciendo que no lo pensemos en derecho canónico, sino que primero hablar del Papa no tendríamos que hablar precisamente de estas cuestiones jurídicas, canónicas, etcétera, ¿va? Como muchos han terminado cayendo, ¿ah? Para realizar un pontificado. Nunca deberíamos pensar el ministerio petrino primero en parámetros del derecho canónico, de la ley, de las normas y del poder. Esas no son las coordenadas principales para analizar un papa. Y les pongo aquí el texto ya completo. Dice, ¿dónde comienza la autoridad de Pedro? Dice Monseñor Enrique Suárez. ¿Dónde proviene? ¿Dónde encuentra su raíz, fecundidad en el amor? No faltará alguien que le responda. En el Concilio del Trento, en el Catecismo de San Pío X, etcétera. Estoy ironizando. ¿Dónde comienza la autoridad de Pedro? ¿Dónde proviene? ¿Dónde encuentra su raíz y fecundidad? En el amor, que es lo que acaba de decir el doctor Pastorino. En el amor. El primero de los apóstoles que amaba ardientemente a Cristo mereció escuchar, tú eres Pedro. Nunca deberíamos pensar el ministerio petrino primero en parámetros del derecho canónico, de la ley, de las normas, del poder. Esas no son las coordenadas principales. Esto aparece con mucha claridad en el Evangelio según San Juan, recordando por San Agustín, basar el ministerio petrino únicamente en la lógica del poder y de la jurisdicción es empobrecerlo, repito, basado en San Agustín, doctor de la Iglesia, se ha dicho de paso, y padre de la Iglesia, basar el ministerio petrino únicamente en la lógica del poder y de la jurisdicción. Decía el padre Rabasi que hay que estar pues analizando al Papa exactamente a ver cómo hizo la tarea básicamente de su pontificado, cómo ejerció esa jurisdicción. No es que no se tenga que evaluar esa cuestión, pero no es lo principal. Se nos está olvidando lo principal, que un obispo santo, que no lo pueden acusar de progresista, él no se quitaba básicamente la, la sotana, o sea, gestos que todo conservador y tradicionalista valora, ¿verdad? Pues él dice basar el ministerio petrino únicamente en la lógica del poder y de la jurisdicción es empobrecerlo y hasta cierto punto deformarlo. Entonces, ¿en qué radica? Repito la primera parte, en el amor. Y es aquí donde yo creo que sería muy temerario que alguien se atreviera a decir que el Papa Francisco, por ejemplo, no amó a nuestro Señor Jesucristo. Que como tú y como yo, nuestro amor no alcanza. Que como tú y como yo, muchas veces nuestra buena intención de querer amar termina precisamente cometiendo algo que carece de amor, pero que la intención estaba profundamente en ofrendar un acto de amor a Dios. Entonces, desde este parámetro, vuelvo y repito, quienes ha estudiado, por ejemplo, la vida de los papas posteriores al Concilio Vaticano II, son santos, son santos. Y ya espero que se canonice al Papa Francisco, aunque sé que a algunos les va a salir espuma por la boca con esta afirmación. Porque solamente un hombre que ama a Cristo tan profundamente tiene gestos tan profundos, quizá no tan doctrinales como los que tuvo el Papa Francisco, sobre todo con los más desposeídos y los más heridos, los más excluidos. Veremos que el pontificado se transforma en una realidad distinta, probablemente. A mí no me asusta, porque, repito, me queda claro que el Espíritu Santo no se le han ido ni se le irán las riendas de la Iglesia. Y estoy plenamente convencido que las reformas eclesiásticas y que sobre todo tocan la figura del Papa que se han tenido con estos papas finalmente, bueno, con todos los papas, pero estos últimos particularmente,
es precisamente de acuerdo al deseo de Dios, ¿verdad? De tener una iglesia más sencilla, más pobre, más semejante a su dueño, que no es el Papa ciertamente, que es Jesucristo. A ver, fue de manera injusta, ¿va? Eh, saben que en el primer canal de YouTube que tuve hace muchos años, debatía mucho con ateos, y había un ateo chileno, Ejime 46, me acuerdo, y él sacaba videos muy chiquitos, tenía una capacidad de síntesis que yo se la envidiaba en el buen sentido de la palabra, porque ya saben que yo de síntesis, pues, no tengo mucho, ¿verdad? Soy muy cantinflesco. Am, y Ejime, me acuerdo que eran unos videos cortitos y decía, ponía una imagen, son falacias, ¿verdad? Pero bueno, decía: "Vean la imagen de Benedicto", y ya saben que Benedicto sí, rescató muchos de las vestimentas más tradicionales, antiguas, etcétera. Entonces dice: "Miren la imagen de este que dice ser el representante de Cristo en la tierra. Si vendiéramos las túnicas de este hombre", de Ratzinger, él no le quería llamar Benedicto XVI, de Ratzinger, "no por quien representa, sino por lo que valen, lo que vale ese anillo, lo que vale esos zapatitos rojos, lo que valen en sí mismos, no porque sean del Papa, sino por lo que valen, y vendiéramos la túnica y las cosas, lo poco que tenía Jesús, no porque eran de Jesús, sino por lo que valían, ¿cuál valdría más?". Y terminaba diciendo este ateo: "Ni los propios cristianos quieren asemejarse a la pobreza de su Dios, su disque Dios", porque decían que era una cuestión imaginaria, ¿verdad? Repito, fue una injusticia, yo de hecho le respondí a esta cuestión, pero en el fondo hay que reconocerle, porque me acuerdo, de hecho, un ateo también por esos tiempos, me decía: "Muchos de tus compañeros evangelizadores", yo ya hablaba bien con él, dice: "No reconocen su ateísmo porque lucran con la fe. Reconocerán su ateísmo, cuando yo no puedan lucrar con la fe. Mientras lucran, les conviene creer". Evidentemente es una injusticia si se generaliza, pero ¿no cabría revisarnos si verdaderamente lo que te hace a ti creyente está agarrado de otra cosa menos de Cristo verdaderamente? Inclusive, yo lo he mencionado, a los que nos dicen papólatras, ellos mismos se han revisado de egolatría, que me presumo que es más grave que la papolatría, la egolatría, pero es que ni siquiera nos revisamos sobre eso. Ya creemos que vamos casi, casi directos al cielo, porque nosotros somos los ortodoxos, los verdaderos católicos, etcétera, ¿va? Entonces, en resumen, hermanos, quiero cerrar diciendo, eh, primero, no, si ya te perdiste las gracias que el Espíritu Santo derramó en el pontificado del Papa Francisco, no te las pierdas con León XIV. No te estoy diciendo que quites de golpe y plomazo tu sensibilidad más conservadora, más progresista, etcétera, etcétera, pero abiertos al Espíritu Santo. Y no me extrañaría que a nuestra generación, o a lo menos a la de nuestros hijos, les vaya a tocar ver una iglesia, como decía Benedicto XVI en su libro Faith and Future, Fe y Futuro, que muchos tradicionalistas citan una parte manipulándola, diciendo cosas que él no dice. Yo tengo todo un retiro donde les leo textualmente lo que dice sobre que la iglesia del futuro será una iglesia más pequeña, más humilde. Y cuando dice eso, evidentemente implica hasta los mismos clérigos. Inclusive él menciona que habrá clérigos que se dediquen a algún tipo de profesión. Dice, siempre será necesario tener el clérigo dedicado concretamente a la cuestión sagrada, al culto, etcétera, etcétera. Son cosas que podrían romper de entender, o sea, que hay un doctor, un médico operando, pero es sacerdote o es obispo, ¿no? Puede ser debatible lo que tú quieres y gustes, ¿verdad? Pero esto que lo dijo en los años, creo que fue 60 por ahí más o menos, él todavía ni era obispo, muchos ya lo estamos viendo actualmente. Y dice, y cuando el mundo arrogante de sus progresos, etcétera, se vaya a estrellar,
es entonces donde volteará y verá a ese pequeño resto humilde, sencillo, que es la iglesia, que hasta parecerá que habrá desaparecido de alguna manera, ¿va? Pero no, es que la fe se vivirá ya desde otra perspectiva. Y esto es lo que yo creo que muchos, sobre todo tradicionalistas, se resisten. Ellos quisieran que volvieran los tiempos de la cristiandad. Y como diría el cardenal Zuppi, ¿ah? Que no necesariamente es el santo de mi devoción, pero en esto podrán decir lo que sea. Se ha acabado la cristiandad. Este concepto de los países cristianos se ha acabado. Hoy nuestra fe cristiana tiene la oportunidad de lo que decía don Enrique Suárez también, de ser fermento en la masa, así de chiquitos, ser presencia en este mundo globalizado, secularizado, ideologizado, etcétera, ser presencia amorosa de Jesús ahí. Y en eso aplicará también al Papa, aplicará a los obispos. ¿Cuándo? No sé si a nosotros nos va a tocar ver precisamente un pontificado más desposeído de cosas que no necesariamente eran malas en el pasado, pero que hoy son un tanto caducas y que agradezco que el Papa Francisco empezó a quitar mucho de eso. Si el Papa León XIV vuelve a meter varias de esas cosas, en vez de decir, se equivocó el Papa Francisco o se está equivocando León XIV, apertura el espíritu, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo con esto? ¿Que se contradicen los papas o que más bien permitió que uno quitara una cosa y que el otro lo trajera, pero lo está trayendo de manera renovada, no lo está trayendo de la misma manera? Para eso se necesita una actitud dócil al Espíritu Santo y no creer que no la sabemos todas en la iglesia y que tenemos el depósito de la fe aquí agarrado del rabo, ¿no? Nos consagramos a la Santísima Virgen, encomendándole particularmente el Papa León XIV, el alma de los papas que le precedieron y los papas que tenga en mente la divina providencia darnos después de León XIV. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga y pues bueno, será hasta la próxima. Nos encomendamos su oración.